Buenas noches, bienvenidos a una edición más de La Letra Colorada. Hoy, cercanos al día de la Navidad. Hoy día vamos a trabajar en los temas más importantes que se han generado en el entorno noticioso del año 2024. Vamos a conversar, María Sol y yo, sobre estos temas y las consecuencias y las oportunidades que se presentan para el Ecuador como resultado de esas noticias. El contexto de esta noche es distinto. No hay invitados. Los invitados son ustedes. Ustedes a participar con sus reflexiones y sus propios pensamientos acerca de estas noticias que vamos a analizar de manera breve y esperemos que sea oportunamente. Entonces vamos a empezar. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, @laletracolorada, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Entonces, damos comienzo a esta edición distinta de programa de Navidad y ya prácticamente de cierre de este 2024. En la primera noticia tenemos que lo más importante fue el triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su control legislativo marcará la ruta no solo de Estados Unidos de América, sino del mundo. Donald Trump, recordemos que ganó arrasando en las elecciones de noviembre de 2024 y en esa arrasada inesperada que tuvo, obtuvo nuevamente el control tanto del Senado como de la Casa de Representantes. Esto es muy importante, María Sol, lo que tú acabas de decir, arrasó. Y arrasó en base a una propuesta electoral, a una propuesta de campaña, que afecta e impacta en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el comercio internacional. Porque anuncia una política arancelaria para proteger a la economía de Estados Unidos, estimular la producción en Estados Unidos. Y eso significa afectar a la competitividad de países como China, la Unión Europea, y significa a su vez encarecer los productos dentro de Estados Unidos. Es más, el Federal Reserve acaba de tomar una decisión de bajar muy poco los impuestos para seguir manejando un colchón de 1,5 puntos en relación con la inflación por las medidas económicas que va a aplicar. El otro tema que va a afectar a América Latina es su política migratoria. Él anuncia masivas deportaciones, cerrar la frontera. ¿Significa esto un problema para toda esa generación de migrantes? Y ojo, que los migrantes generan cualquier cantidad de divisas con las remesas. Entonces, ahí hay fenómenos de la política de Estados Unidos que afectará a todo el mundo. Bueno, y ahí también tendríamos que tomar en cuenta, no sé si ya está incorporado en su análisis, pero no de manera tan, digamos que tan en detalle, es este anuncio de incrementar un 20% en aranceles. Eso es lo que exacto. Claro, pero en un 20%, y como precedente también tomar en cuenta lo que hemos mencionado durante todo el año, es esta batalla, por no decirle guerra, pero esta batalla arancelaria de Europa, Canadá, con respecto de China, ¿no? Cuando se elevaron los aranceles y la respuesta del gigante chino ante esta situación unilateral por parte de quienes se quieren proteger. En eso también recordarles a ustedes, la audiencia, la respuesta que ha tenido Alemania, por ejemplo, con respecto de motivar una nueva inversión en desarrollo industrial y recuperar ese terreno que por costos se dio y desarrolló muchísimo a China. Entonces quizá en el 2025 no lo vamos a ver de manera inmediata porque son inversiones que van a tomar mucho tiempo, pero sí es un nuevo patrón bastante interesante que vemos, ¿no? Ya hay dos consecuencias inmediatas. Se aceleró la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Eso tiene que ver con la elección de Trump. Y dos, el tema de desarrollo tecnológico va a tener una enorme importancia. Por eso el rol que tiene Elon Musk en el gobierno de Trump y todo un proceso de reajustar sistemas administrativos que conlleva aplicaciones de nuevas tecnologías, por ejemplo, de inteligencia artificial. Y aparte es súper interesante en el tema de Elon Musk, es que él se ha planteado este tema de la eficiencia estatal. Así es. Pero en un plazo de 6 meses. Así es. En una economía inmensa, con 300 millones de habitantes. O sea, si aquí en el Ecuador lo vemos como algo lejano y difícil, ¿no? Y vemos en el problema energético, que no es tema de agenda en este momento, pero vemos lo difícil que es implementar controles en la parte estatal. Si Elon Musk realmente logra
algo en 6 meses, será espectacular. Y solamente como una pastilla, vemos también, y es importante tomarlo en cuenta, que Milei logró en un año eliminar el déficit, ¿no? Y llegar a un balance de cuentas, que claro, eso también se lo permite, que tiene una moneda suave con la cual le da espacio de maniobra, pero no deja de ser algo mayor. Ahora, volviendo al tema de Trump, y es un tema social bastante importante, que no solo responde al tema de Estados Unidos, sino el asunto mundial de la polarización, ¿no? Cómo esto nos obliga o nos fuerza a aterrizar en sociedades polarizadas, en una conversación digital tremendamente polarizada, inclusive una conversación digital que puede llegar a ser violenta, y cómo es súper importante desde la audiencia y desde también aquí delante de la cámara, comprender que la polarización no se va a ningún lado, que la polarización está para quedarse y que tenemos que aprender a manejarla, y el gran desafío es seguir siendo libres de pensamiento en este esquema polarizado. El perfil del gabinete que ha escogido Trump es un perfil de línea dura, es un perfil de halcones, justamente polarizados. Y se está fortaleciendo a su vez desde ese perfil a nivel internacional los liderazgos fuertes de derecha. Milei, la italiana, los franceses, Meloni, el presidente de Hungría. Si todo lo que tiene que ver con la derecha, que se denomina extrema en algunos casos, se fortalece con el liderazgo de Trump para enfrentar a los otros dos líderes fuertes que hay en el mundo hoy, Putin y Xi Jinping. Es decir, esos dos líderes que tenían casi un campo abierto a través de su fuerza y de sus métodos, digamos que hasta arbitrarios, se van a enfrentar hoy a un Trump con un estilo bastante parecido. Entonces, claro, para cerrar este tema, porque ya me hacen así sí, nuestros compañeros de producción, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas. La polarización, el resultado que haya en la eficiencia, en el manejo de la eficiencia estatal en Estados Unidos, cómo eso impactará a la economía mundial, el tema arancelario, y por supuesto la hegemonía de esta corriente de derecha, que es bastante, digamos que, ¿cómo se pudiera decir? Que no observa tanto las formas, sino que va más a lo que ellos dicen en la forma en que se puede hacer. Y esto nos lleva a nuestro segundo tema del programa de esta noche, y es la guerra del Medio Oriente, que se inició con el ataque de Hamas a Israel y que ahora ha significado la caída de la dictadura siria también. Esta tiene un impacto mundial cuyo desarrollo está en proceso y cuyas consecuencias están por verse. Acá yo diría que con la caída del gobierno sirio se empieza a ver la sombra de Trump en el manejo de la geopolítica. Se debilita Irán, se debilita Rusia, lo dejan solo al dictador sirio. Se fortalece Israel y se fortalece Turquía, miembro de la OTAN. Entonces ya se comienza a ver una actuación de poder para poner en orden el Medio Oriente, fortaleciendo dos liderazgos fuertes de la región, Israel y Turquía, para tratar de contrarrestar el liderazgo fundamentalista, también fuerte, de Irán. Y esto recién está en proceso, porque hay demasiados intereses étnicos, religiosos, económicos, y esto tiene que ver con el petróleo, y tiene que ver con gasoductos que pasan a través de Siria para reemplazar a los rusos. Es decir, hay mucha tela que cortar. Esta situación del Medio Oriente afecta a la geopolítica mundial en su comercio internacional. Hoy los barcos tienen que dar una vuelta enorme a través del Cabo de Buena Esperanza porque debido a los hutíes no pueden pasar por el Canal de Suez. Con lo cual se genera escasez de equipo que la están sintiendo las exportaciones ecuatorianas hoy. Se genera encarecimiento del transporte, se genera toda una traba en la logística internacional. Esto por el Medio Oriente es un factor muy importante en el proceso que tenemos que ver durante el 2025. Ahora, haciendo un zoom in en la crisis siria como tal, ¿no? Bashar al-Assad fue expulsado por la fuerza. ¿Por quién fue expulsado? Para dar contexto a ustedes, invitados esta noche. Por al-Jolani, un líder que era antiguo, ex Al-Qaeda, me parece que es ex Hezbollah o
Es Al-Qaeda, básicamente. Bueno, pero sí, básicamente eso. Pero sí ha sido alguien que, contrario a lo que se pensaba, entró con un discurso de respetar ciertas instituciones en Siria, de respetar esa diversidad étnico-religiosa que describe y caracteriza a esa región, de aprovechar liderazgos importantes, y en esto te quiero hacer hincapié, es que mientras Al-Jolani va manteniendo y recuperando control del territorio sirio, Israel también entró a Siria para poder poner orden en el área, en el territorio, lo que se llama el territorio de observación, que se pactó en 1974 y que estaba continuamente en riesgo desde el Líbano y desde las operaciones de Hezbollah. Esto es, que los israelíes han podido controlar que no entren nuevas amenazas por los altos del Golán, que son donde continuamente se los ha amenazado. La vocería de Al-Jolani ha dicho que esta ocupación es vista con buenos ojos temporalmente, mientras que se recupera el equilibrio y se determina cómo ese área de observación vuelve a tener una especie de balance, por decirlo así. Esto para impedir que Israel tenga que invadir territorio hacia afuera, pero a su vez que tampoco los ataquen. Y como usted dice, un buen entrelazamiento, un práctico entrelazamiento con la influencia americana, estadounidense. Totalmente. De hecho, hay bases de Estados Unidos y hay bases de Rusia que ya se están cerrando. Por ejemplo, el puerto de Tartus, que sigue siendo ocupado por Rusia. Latakia está autorizado por Rusia. Ese, que sigue ocupado por Rusia, pero le han permitido, ya ven que aquí el equipo es bueno, le han permitido que ese control siga para no interrumpir el flujo comercial. Entonces, ¿a qué voy con este tema? Es que pareciera que un exterrorista ha tenido esa capacidad de decir, no, lo que necesita esto es equilibrio y un cierto balance. Le han cerrado a su vez toda la fuente de las armas y los cohetes que tenían Hezbollah y Hamas, que pasaban por Siria a través de la frontera. Entonces, realmente, teniendo una visión optimista, en Siria y en el Medio Oriente se debe entrar en un proceso de estabilidad. Es difícil hablar de paz en el Medio Oriente, pero sí de estabilidad y de clara identificación de fuerzas que controlen el desarrollo de eventos que afectan al mundo y que afectan a la paz del mundo y al comercio y a la economía del mundo desde el Medio Oriente. Y solo para terminar, antes de irnos al corte, y en eso quisiera más bien una pregunta, más que un comentario. Históricamente, los embargos comerciales lo que hacen es que cierran una puerta, pero se abre una ventana por otro lado. Con lo cual, por ejemplo, el banano ecuatoriano entra a ciertos territorios haciendo una especie de detour por otros lados. ¿Qué podemos esperar con la apertura de Siria, con un desbloqueo de Siria en el tema del impacto comercial? Bueno, tanto Tartus como Latakia eran puertos de gran descarga de banano que se consumía en Siria y a través de Siria entraba a los países del Medio Oriente y de Asia Central. Esto se puede esperar que cuando se estabilice la zona se retome esa operación. Operación que es necesaria hoy debido a que Argelia nos ha cerrado el mercado. Estamos hablando de un mercado de 300.000 cajas semanales. Nos ha cerrado el mercado porque se ha firmado un convenio con Marruecos, que es opositor de Argelia en el manejo del subsahara español. Así funciona la geopolítica. Y solamente dan licencias para banano o de Colombia o de Costa Rica. Eso nos va a afectar en la exportación de banano. Al abrirse una puerta a través de Siria, que no es inmediata, hay que ver cómo se desarrollan los eventos, hay una alternativa a ese cierre del norte de África vía Argelia. Bueno, y con esta jugosa conclusión nos vamos a un corte, pero no se desconecte porque volvemos con el tema de Venezuela. Las calles se iluminan, en el aire se respira paz y reconciliación. Es tiempo de unión, entre amigos o en familia, olvidarnos
año que pasamos juntos en Navidad. Y reiremos por lo malo y por lo bueno. ¡Feliz Navidad! Cantaremos juntos en Navidad. Estamos de regreso aquí en La Letra Colorada y nuestro siguiente tema de análisis en esta edición especial navideña es que en América Latina el fraude electoral en Venezuela ha sido un golpe descarado a la democracia y a los derechos humanos y a los ciudadanos venezolanos que han estado en Venezuela y que ejercieron su derecho al voto y que no se les respetó su voluntad en el voto, y también un abuso a esa inmensa diáspora de 8 millones de venezolanos a quienes no se les permitió votar. Y a pesar de eso, el régimen de Maduro fue derrotado en las urnas y no lo admite y sigue teniendo cautiva a la democracia en ese país y sigue torturando y asesinando a aquellos quienes no se quieren alinear con esa dictadura cruel. Este fraude y la permanencia de este narcopresidente, narcoestado, de esta tiranía, es una advertencia a los países de América Latina y es una advertencia a los países del mundo. No se puede permitir que a estas alturas del desarrollo de la sociedad mundial se tengan dictaduras como la de Venezuela, la de Castro o la de Ortega. Peor en América Latina, a donde se han quedado desde hace mucho tiempo permanentes gobiernos democráticos de izquierda y de derecha. Tan de izquierda como el gobierno de Chile, tan de derecha como el gobierno de Argentina, vecinos, pero que funcionan de una manera institucional. Y esto es algo que los ciudadanos del mundo lo tenemos que tener claro. No existe mejor sistema que no sea el de la democracia. Ya esto ha sido probado y comprobado. Además, las consecuencias que va a tener en Venezuela, ya nuevamente volvemos al gobierno de Trump, a una línea dura, con un secretario de Estado como el senador Marcos Rubio, senador de ascendencia cubana, de descendencia cubana, latino, que conoce perfectamente bien la realidad, tendrá consecuencias para el pueblo venezolano. Visto desde lo que sucedió el 28 de julio con la victoria de Edmundo González y de María Corina Machado, Edmundo González migró a España para movilizar la causa de establecer los resultados electorales bien habidos, la promulgación de sus actas. Es decir, ellos pudieron evidenciar lo que el régimen de Maduro no pudo. Y para que tengamos en cuenta el cambio de mando, la posesión de este nuevo periodo presidencial en Venezuela, se da en este mes de enero de 2025. Esto, ¿por qué lo digo? Porque tanto María Corina Machado como Edmundo González siguen haciendo un movimiento internacional, ejerciendo presión, dando vocería, denunciando los asesinatos, la tortura de todas esas personas que no se alinean al régimen de Maduro, para poder ejercer la suficiente presión y que haya un cambio y que se respete lo que pasó en Venezuela el 28 de julio de este 2024. Ahora, hay mucha gente que dice que Venezuela está perdida, que ya no hay nada que hacer, pero está en nosotros seguir hablando del tema y está en nosotros seguir haciendo fuerza y presión desde cada esquina donde usted está, porque no puede ser que después de 25 años de dictadura sea tan evidente y tan flagrante el hecho de que un grupo de personas estén adueñados de un país entero. Por supuesto que no, y esto es algo que tenemos que tenerlo claro. Debemos perseverar en la denuncia y en la crítica de este tipo de acciones y de actividades tiránicas, dictatoriales en nuestro continente. Mientras grabamos este programa, recordar que en la coyuntura nacional recientemente el canciller de Colombia comunicó al mundo que el régimen de Maduro pidió, a cambio de la liberación
de argentinos y ciudadanos extranjeros secuestrados en Venezuela que se le dé a cambio la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass, hoy en prisión en el Ecuador. Y estos son el tipo de movimientos e intercambios que se van solicitando y que evidencian esta manera perversa de concebir el mundo del socialismo del siglo XXI en su origen desde el castrochavismo, y lo que hemos visto este año ha sido Cuba con apagones de 3 días continuos, con protestas sociales que no han sido atendidas y que siguen siendo silenciadas en una dictadura que parece no tener final. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque si bien hoy por hoy las ideologías se dice que no están de moda, que se han venido a menos, que a la gente no le importa si eres de izquierda o de derecha, pero por favor reflexionemos, porque tanto la izquierda o la derecha tienen que ser respetuosas de un Estado democrático. Cuando el régimen democrático no se respeta, entonces suceden cosas como las de Corea del Norte, como las de Cuba y como las de Venezuela. Y con esto vamos a nuestro siguiente tema. Y un tema que ha permeado nuestras conversaciones, no por voluntad, sino a la fuerza, es el cambio climático para unos o los ciclos climáticos para otros, dependiendo de cómo se vea el asunto del clima. Pero definitivamente el clima es hoy parte de la conversación. El mundo ha sufrido las temperaturas más altas, sequías, inundaciones, tormentas y otras catástrofes derivadas del cambio climático como impacto tremendo de la población. En nuestro país, la sequía agudizó la crisis del sector eléctrico, poniendo en evidencia la inoperancia del sistema y la imperiosa necesidad de un cambio de modelo de desarrollo. Exactamente. El tema del cambio climático, como lo quieras denominar, ha afectado al mundo entero en varias facetas. La seguridad alimentaria, los catástrofes, los incendios, los ciclos de producción, las sequías que han generado a su vez problemas de generación de energía. Entonces tenemos que tomarlo como una realidad, y esto tiene que ver en relación al crecimiento de la población y al crecimiento del consumo y a las prácticas de protección al medio ambiente. En el ciudadano mundial tiene que quedar claro que tenemos que defender el planeta Tierra. Y defender el planeta Tierra significa proteger su naturaleza. No puede ser que haya una sequía, que valga la redundancia, seca. El río Amazonas, uno de los ríos más caudalosos del mundo. El canal de Panamá. El canal de Panamá, donde no se pueden... Tuvimos, todo el si transporte. recuerda a nuestra audiencia, reportamos, y se reportó en medios en todo el planeta, que el flujo comercial, el flujo de barcos tuvo que ser reducido en función de la sequía. En el caso de Ecuador, hemos sentido el cambio climático por el estiaje y por la falta de generación hídrica. Pero, a ver, en el caso del Ecuador es particularmente claro por la ineficacia del modelo estatal de generación eléctrica. Porque igual sequía ha tenido Perú, igual sequía ha tenido Colombia, y Colombia exporta energía, porque tienen otro modelo de producción de energía. Es decir, ahí hay una clara demostración que tener conciencia de lo que sucede en el medio ambiente, en el cambio climático, y enfrentarlo con políticas públicas de largo plazo, permite resolver y manejar los problemas. En este programa, durante este año, también invitamos a un experto agrícola que nos comentó cómo con el mapeo de drones, por ejemplo, se puede empezar a identificar de mejor manera el estado de los sembríos, cómo se puede manejar, por ejemplo, con menores ciclos hídricos, entonces menores ciclos de fumigación, y cómo esto afecta a la productividad. Son temas en los que la data, la recolección de información es sustancial, pero esa recolección de información tiene que ser interpretada de manera adecuada, y para eso pues siempre tener en cuenta el contexto de qué pasa en el mundo, por ejemplo, lo que pasó con la Dana en España. Exacto, y lo que pasa también en otras partes, cuando Colombia se inunda y aquí no hay agua. Entonces son de repente temas que hay. También, aquí también tuvimos al oceanógrafo, a Franklin Ormaza, que nos decía que cada 15 años pasa algo similar. Así es. Y que hablaba él ya en el largo plazo, en el estudio antropológico del clima, qué significa cambio climático y qué no. Pero lo que sí estoy de acuerdo yo totalmente con usted es que desde la voluntad del consumidor está la potestad de llevarnos a
políticas de sostenibilidad. Es Correcto. decir, si nosotros demandamos más productos cuyo manejo de desechos sea el adecuado, entonces vamos a poder cuidar mejor al planeta. Definitivamente hay temas que son hechos fácticos. El mundo vive etapas. El mundo ha estado viviendo la etapa del Holoceno, los últimos 10.000 años de equilibrio entre las demandas de la humanidad y la oferta del universo Tierra. Pero hoy, desde hace aproximadamente desde la mitad del siglo XX, vivimos una etapa que se llama el Antropoceno, porque ha crecido demasiado la población, ha crecido demasiado la demanda de la población y nos comemos los recursos de la Tierra. Pues bien, tenemos que buscar el equilibrio y lo podemos hacer, lo debemos hacer o vamos a seguir sufriendo estas consecuencias. Y esto nos lleva al siguiente tema, que es un tema tremendamente polémico. El acelerado desarrollo de la inteligencia artificial ha generado enormes preocupaciones sobre los potenciales peligros éticos y los cambios en las modalidades de trabajo. Exactamente. El tema de la inteligencia artificial es lo que ha saltado del desarrollo tecnológico durante el año 2025, pero es algo que ya se venía dando desde años anteriores. Y hoy, con la participación de las grandes compañías mundiales de tecnología que compiten en el desarrollo tecnológico, Tesla, Elon Musk, Google, Facebook, etcétera, Meta, Nvidia, están verdaderamente generando un desarrollo rapidísimo, de una dinámica enorme, de crear un mecanismo que además se comienza uno a preocupar por la autogeneración de inteligencia artificial. Y entonces vamos más allá de la robótica y se va generando un nuevo entorno, María Sol, en las políticas laborales y en las políticas de educación. Hoy tenemos que ver la educación como un proceso permanente de actualización, de educación continua. Esto es absolutamente necesario para poder mantenerse al ritmo del desarrollo tecnológico. Ahora, ¿qué sucedió este año que nos lleva a poner este tema de la inteligencia artificial en un punto tan importante? Es que este año Sam Altman, el desarrollador de ChatGPT, el papá de ChatGPT para hablar en términos coloquiales, fue suspendido de su espacio de dirección justamente por no respetar los principios éticos en el manejo de la inteligencia artificial. Su despido duró poco, Microsoft lo reclutó. Exacto. Y de inmediato Altman fue reinstituido en su operación de manejo de ChatGPT y la empresa que Power AI me parece que es la que él conduce. Pero ¿cuál es la reflexión debajo de esto? ¿Dónde están los principios éticos del manejo de la inteligencia artificial? Es que el manejo de los algoritmos, la grabación de nuestro comportamiento, la manipulación del comportamiento planetario a través de impulsos que estudian el performance del cerebro, el influjo de dopamina a través de likes y una serie de temas y cuestiones científicas. Entonces ponen en duda la transparencia y el buen uso de la inteligencia artificial. Está bien que la inteligencia artificial sea vista como una herramienta de apoyo, como lo puede ser ChatGPT para desarrollar un proyecto de negocios. El problema está cuando la inteligencia artificial está concebida y aplicada para manipular el comportamiento humano, de manera que el humano ni siquiera puede hacer conciencia de esta manipulación, por justamente la cantidad de información científica que allí hay. Entonces, estas son cosas que nos tienen que hacer pensar acerca de cuánto de nuestra libertad estamos dispuestos a ceder por la comodidad de la tecnología y lo que ésta nos brinda. Porque si nos vemos, por ejemplo, si vamos al camino del retail, el retail va siendo cada vez más dominado por la capacidad del comerciante de prever la necesidad de su cliente. Es decir, no te has tomado tu café macchiato, canela, lo que sea, en 2 días. Aquí te espera tu macchiato con 5 centavos de descuento, ¿verdad? Porque se va asentando un patrón. Con estos ejemplos solo quiero ir aterrizando, no satanizando, sino aterrizando en que todos estos mecanismos de información apuntan a conocerte demasiado y el límite ético está en qué es demasiado y qué no es demasiado.
Estos temas que hemos tratado hoy son los temas más importantes del año 2024, pero son la base de lo que va a suceder el 2025. Trump accede al poder, me parece que el 20 de enero. Sí. Entonces, todo el 2025 va a estar marcado por Trump. La inteligencia artificial va a tener un desarrollo exponencial y así sucesivamente. Son temas que nos deben llevar a reflexionar y a mantenernos alertas, a mantenernos partícipes de lo que está sucediendo en el país y en el mundo para poder encontrar las oportunidades que estos desafíos presentan. Porque aquí sí, si uno no está atento a estos cambios, vale aquel dicho un poco criollo: camarón que se duerme amanece hecho ceviche. Entonces, Sí, eso bastante, es claro. bastante Hay importante. que estar muy alerta, hay que estar muy al tanto. Y sí, es una reflexión de fin de año lo que estamos haciendo. Sí, y también en este contexto un tema bastante interesante que se dio en uno de los programas de este año de La Letra Colorada fue en el ámbito ya ecuatoriano ese desempate o ese desencuentro que existe entre demanda laboral y oferta universitaria, por decirlo así, ¿no? Universitaria no me refiero a lo que ofrecen solo las universidades, sino el producto graduado. Y cómo los chicos pueden escoger una carrera de largo plazo, algo que en vista de los cambios que da el planeta se mantenga. Y en eso lo hemos hablado muchísimo. Por ejemplo, la necesidad del Ecuador de tener gente que maneje data para el sector camaronero, las personas que manejen información para justamente mejorar el mapeo agrícola, también en el tema del retail, este conocimiento del perfil del consumidor para ir haciendo siempre una orientación al customer experience, que es algo que cada vez va más en boga y se va perfeccionando. Entonces hay una serie de oportunidades en todos estos esquemas que lo interesante está en la observación, ¿no? Así en la es. observación, en la no desconexión y por supuesto en la parte social y política, no satanizar lo político, no satanizar el cambio, sino más bien empaparse de él para poder tener mejores decisiones en cuestiones de la política pública, porque la política pública es lo que marca las reglas del juego justamente para todas estas cosas que estamos conversando. Hoy es Nochebuena, hoy es noche de paz, hoy es noche de compartir Noche con de amor, la familia, con los amigos y noche de amor. Y estos mensajes que estamos hablando en esta noche es porque son mensajes positivos, proactivos, que estimulen a mejorar el nivel de vida, el bienestar, en este caso de toda la audiencia, de todos los ecuatorianos, y así esperamos que sea a partir de esta noche y todo el año 2025 y todo el futuro. Queremos darle un profundo abrazo navideño. Si por ahí se olvidó de dar un regalo, recuerde que puede ir a la librería y comprar o La Chica, o De quién son estas piernas, o El asesino del tronco, que ya debe estar repleta la librería de nuevos ejemplares. Pero sobre todo es, con esa recomendación de los libros, es mantengamos la curiosidad siempre despierta. Yo sé que la Navidad es un momento de paz, de armonía, de reflexión, y simplemente hagamos la reflexión de que mientras más curiosos estemos y mientras más indaguemos y mientras más mantengamos el pensamiento crítico muy activo, eso siempre nos va a conducir a ser personas más inclinadas al aprendizaje y al mejoramiento continuo. Y eso por mi parte, darles un abrazo, feliz Navidad y que sea una noche de tremenda dulzura con todos sus seres queridos alrededor. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, que pasen muy felices con toda su familia y amigos. Buenas noches y gracias Buenas por ver La noches. Letra Colorada.